mayoría, ¿verdad? Más de los ojos. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en esta tarde acerca de un tema, ¿verdad?, que se ha preparado especialmente para hoy, ¿verdad? Y vamos a ver un texto, hermanos, ahí en Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Qué dice Lucas 9:23? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Muy bien, decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. En esta tarde, hermanos, el tema que hemos traído lo hemos titulado La rendición del yo. Así le hemos titulado este tema. Y vamos a vamos a hablar de dos personajes, hermanos, que está uno en el Antiguo Testamento y otro está en el Nuevo Testamento. Estos son dos personajes muy interesantes. Uno de ellos hizo una decisión sabia y el otro hizo una decisión errónea. Uno de ellos tenía nombre y el otro no sabemos cuál fue su nombre. Y vamos a hablar, hermanos, nada más y nada menos acerca del patriarca Abraham. Abraham, hermanos, se le había prometido, desde el capítulo 2 Dios le habla a Abraham desde un principio que saliera de su tierra y de su parentela, y Dios iba a ser una gran nación con él, y había varias promesas, ¿verdad? Y Abraham fue obediente, ¿verdad? Abraham empezó a hacer todo lo que Dios lo que le dijo Dios, y ya tenía todo listo, ¿verdad? Pero Dios quería ver más acerca de Abraham, quería ver Dios si en verdad Abraham era la persona, ¿verdad?, que Dios necesitaba. Entonces Dios, después de haberle dado un hijo, recordemos que lo tuvo ya en su vejez, a los 95 años, nace Isaac. Después de esos tiempos, Dios le pide en sacrificio a Isaac. Ya lo sabemos, esta historia ya se ha predicado. Está en el Génesis capítulo 22. Vemos ahí acerca de Abraham, acerca de Dios pidiéndole en sacrificio al único hijo que Abraham había tenido en su vejez. Pero antes de que Abraham pudiera obedecer al mandato de Dios, él tenía que rendirse ante lo que Dios le estaba pidiendo, ¿verdad? Él tenía que dejar a un lado todo lo que él pudiera pensar, y eso es lo que vamos a ver ahorita, y obedecer a lo que Dios le estaba diciendo. En estos tiempos, hermanos, nuestro Dios también nos habla de este mismo, ¿verdad?, de estas mismas cosas, pero ahorita vamos a ver. Como primer punto, hermanos, Abraham tuvo que rendir el intelecto, ¿sí? El tema se llama la rendición del yo, ¿verdad? Muchas veces ese otro yo que llevamos adentro siempre nos hace hacer cosas buenas, y a veces nos detiene para hacer cosas que podemos hacer para el servicio a nuestro Dios, ¿verdad? Abraham, hermanos, ahí en el capítulo 22, me imagino que ya todos hemos leído esta historia, ¿verdad?, acerca del sacrificio de Abraham, de Isaac. Para Abraham, hermanos, aquí estaba la primera contrariedad.
de lo que Dios estaba pidiendo. Ahí dice en el capítulo 22:1 del libro de Génesis, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nos imaginamos, hermanos, qué habrá pasado en la mente de Abraham. ¿Sí? Quizás Abraham llegó a pensar: pero qué lógica tiene en que Dios me da un hijo y después me lo quita. Tanto tiempo que yo había esperado un hijo, y ahora que tengo un hijo en mi vejez, ahora Dios me pide sacrificio, ¿verdad? Quizás Abraham pudo haber pensado eso, o pensó eso, ¿no? La Biblia no nos dice, ¿verdad? Pero estas cosas le aconteció al patriarca Abraham. Primero, hermanos, él, sabemos perfectamente, ¿va? Era su único hijo, lo adoraba, por eso Dios le dice: tu único hijo Abraham. Entonces Abraham, hermanos, tuvo que rendir todo su intelecto, todas aquellas cosas que se le pudo venir a la mente, se tuvo que rendir, tuvo que decir: ¿sabes qué? Yo voy a obedecer a mi Dios todo lo que Él me diga. Pero ahora Dios, hermanos, le estaba pidiendo en sacrificio a Abraham. Estas cosas solo, me imagino yo, pudo haber pensado Abraham: esto solo lo piden los paganos. ¿Cómo Dios me está pidiendo el sacrificio al único hijo que tengo, después de haberlo esperado 25 años? Hoy que puedo disfrutar de mi hijo, Dios me pide estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo podemos pensar que haya pensado Abraham? Pero llegó el momento en que dijo: ¿sabes qué? Tengo que hacer lo que Dios me está pidiendo. ¿Sí? Abraham se rindió ante Dios y todo su intelecto. Ese es el primer punto, hermanos. El segundo punto que vamos a ver es un tema muy cortito, hermanos. En segundo lugar, hermanos, Abraham también rindió sus emociones. Como les decía, hermanos, Isaac no era solamente el hijo único al que tanto amaba, sino que también, como lo dije ahorita, lo había tenido en su vejez. Imaginemos un hombre de 95 años y tener un hijo después de haberlo esperado tantos años. Ahora llega este día en que es probado por Dios: sacrifícame a tu hijo. Nos imaginamos, hermanos, su apego al hijo que tenía, el consentido, el único, que hoy tenía que rendirlo en sacrificio. ¿Sabes qué? Ve a tal lugar y me sacrificas ahí a tu único hijo. También tenía sentimientos, hermanos, también tenía emociones Abraham, pero él, hermanos, tuvo que hacer un lado estas cosas. Las hizo a un lado para poder servir a Dios. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que él estaba en dos grandes, en dos salidas nada más tenía que hacer: obedecer a Dios o hacer lo que él quería hacer. Tenía dos salidas nada más: o hacer o no hacer. Pero ahí vemos a Abraham confiado, hermanos, va a ese lugar y con esa gran intención, con esa entrega de hacer lo que Dios le había pedido para que se cumpliera. Dale cuenta que Dios ya le había prometido estas cosas, pero Dios quería la firma, ¿verdad? Quería el sello para ver Dios qué tanto era el amor que tenía Abraham. ¿Sí? A veces nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a dar lo que Dios nos pide, ¿verdad? A veces nos detenemos para hacer algunas cosas. A veces queremos hacer algo, pero en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, a veces nos detenemos para hacer estas cosas a las cuales Dios nos pide, ¿verdad? Pero ahí vemos que lo que estamos viendo acerca de Abraham, él estaba dispuesto a dar lo que él amaba más. Y Dios sabía perfectamente
¿Dónde estaba su amor? ¿Ya? Dios sabía perfectamente que el amor estaba en su hijo. Por eso digo, ¿sabes qué? Sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas. Entonces él tenía que hacer a un lado sus emociones, tenía que hacer nada más lo que Dios había dicho. Abraham ya había hecho muchas cosas, el salir de su tierra y de su parentela, y es un gran esfuerzo que hizo, pero Dios le estaba pidiendo aún más. También, hermanos, el tercer punto es rendir su voluntad. Veamos tres: su intelecto, sus emociones y su voluntad. El padre Abraham tenía que hacer la voluntad de Dios, superando aún la suya propia. En este tiempo, hermanos, cuando Dios le estaba diciendo estas cosas, Dios no le estaba pidiendo, o no había oportunidad en ese momento para dialogar con él. No había oportunidad para debatir con Dios. No había oportunidad, hermanos, para hacer un compromiso, ¿sí? Lo que Dios estaba diciendo, no le estaba diciendo, bueno, si puedes o si quieres. Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Sacrifícame a tu único hijo, a quien amas. Dios no le estaba pidiendo que si podía, ¿verdad? Así da Dios órdenes, hermanos. Dios da órdenes, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Es decisión de cada uno de nosotros si queremos obedecer a Dios o no lo queremos obedecer. Entonces Abraham, hermanos, tenía que rendir su voluntad. Él podía haber dicho, no, pero es que yo no puedo, ¿cómo voy a hacer estas cosas? Pero como dice la palabra de nuestro Dios, el amor de Dios debe estar por encima de todas las cosas, ¿verdad? Muchas veces ponemos las cosas materiales, a veces ponemos la familia primero, a veces ponemos el trabajo, pero Dios nos está pidiendo que lo amemos por encima de estas cosas. Es lo que estaba haciendo Abraham en este momento, haciendo a un lado su voluntad. Él estaba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo, ¿sí? Lo que Dios le estaba pidiendo era su hijo, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos el resultado ahí en Génesis capítulo 22, versículo 18. Dice, desde el 14, dice el 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí estaba el resultado, hermanos, de aquella obediencia, de aquella rendición que él hizo. Estaba el resultado de la obediencia, hermanos. Si nosotros obedecemos a Dios, también tendremos resultados, ¿sí? Cuando uno hace las cosas de Dios, siempre hay resultados. Si nosotros hacemos las cosas que no agradan a Dios, también tendremos resultados, ¿verdad? El primer resultado era abundancia de bienes materiales mientras viviera en la tierra. El segundo lugar, multiplicaría su descendencia, que viene siendo el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y en tercer lugar, hermanos, vendría la más grande bendición del mundo, acerca de lo que nos dice Gálatas 3:16, acerca del cumplimiento de la promesa. Gálatas 3:16, ¿qué dice? Dice, ahora bien, a Abraham fue hechas las promesas, y a tu simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esta bendición, hermanos, esta promesa, esta profecía, se le fue dicho a Abraham desde ese día, después de lo que Dios le pidió,
vinieron estas bendiciones, tanto para él, para el pueblo de Israel y para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Por causa el resultado de que él fue obediente al mandato de Dios. 3 cosas hizo Abraham: rindió su intelecto, rindió sus emociones y su voluntad. Hizo a un lado todo lo que él pudiera haber hecho, o lo que un hombre normal pudiera haber hecho, de rechazar las cosas de Dios. Otro personaje, hermanos, en el Nuevo Testamento está en Marcos 17:22. ¿Tiene 17 o no tiene? Marcos 10:17, perdón. Ya le agregué un capítulo más. Marcos 10:17, a ver si es. Muy bien, acerca del joven rico. Por eso les decía un principio que no tenía nombre, pero tenía algo en común. Los dos eran ricos, ¿verdad? Dice: y al salir él para seguir su camino, o sea, Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame tomando tu cruz. Ahí estamos viendo, hermanos, acerca de otro personaje, acerca del joven rico, ¿sí? Dice que vino a Jesús hincando la rodilla delante de él y preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él no venía a probar como los demás, hermanos. Él no venía a discutir con Jesús. Él venía con esa sinceridad, con esa entrega de saber qué más le faltaba, aparte de los 10 mandamientos que él tenía que guardarlos. Y dice: no, todas esas cosas los he guardado desde mi juventud, o desde que era niño, los aprendí, mis padres me enseñaron, los he guardado. Y dice Jesús, y dice ahí, dice el 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Dice que le amó. Dice que Jesús miró al joven y le amó. ¿Qué significa? Que sí, que él se dio cuenta que sí es real. Sí había guardado todas las cosas que como joven tenía que haberlos guardado. Como judío tenía que saber estas cosas, y sí los había guardado. Pero ahí va la cosa más importante, hermanos. Para que el joven pudiera heredar la vida eterna, le faltaba algo más. Solo una cosa te falta, una sola cosa le faltaba a este joven. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame tomando tu cruz. Solo una cosa le faltaba, hermano. Ese tema lo iba a titular solo una cosa, ¿verdad? Pero este joven, hermanos, dice ahí que tenía muchas posesiones. Era rico, hermanos. Imaginemos, hermanos, cuando lancemos nuestra mente hasta aquel tiempo, el joven ya sabía todo, tenía todo, había guardado desde niños los mandamientos, pero era rico, hermanos. ¿Dónde estaba su amor? Su dinero, en las cosas materiales. ¿Dónde estaba el amor de Abraham? Su hijo amaba mucho, hermanos. Este rico, hermanos, amaba mucho el dinero. Había quizás heredado de sus padres, quizás él los había trabajado, pero tenía dinero, hermanos. Tenía dinero suficiente, tenía propiedades. Y para seguir a Cristo, ¿qué tenía que hacer? Vende todo lo que tengas y dalo a los pobres.
Ahí estaba lo más difícil, hermanos. Este joven, hermanos, vamos a ver lo contrario de lo que hizo Abraham. No pudo rendir su intelecto. ¿Sí? Quizás este joven dijo, ¿qué sentido tiene que yo venda todo lo que tengo? ¿Por qué Cristo me está pidiendo que venda todo? ¿Por qué no me pide nomás una parte? ¿Por qué tengo que vender todo? Darlo a los pobres, ¿verdad? Si Jesús hubiera dicho, vende la mitad de lo que tienes, quizás puede haber tenido un sentido, ¿verdad? Hubiera tenido mejor resultado, quizás el joven se hubiera salvado, ¿sí? Quizás hubiera estado así rico, hubiera heredado la vida eterna, pero no, hermanos. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Aquel joven, hermanos, empezó a imaginar cosas, empezó a pensar dentro de él y dijo, ¿cómo voy a vender? Luego vio el tamaño, luego vio lo difícil, ¿sí? Lo difícil que es vender las propiedades, tener el dinero en la mano y ahora darle a los pobres. Ahí es cuando nosotros, hermanos, batallamos, ¿sí? Ahí es cuando nosotros nos detenemos para seguir las cosas de Dios. No queremos rendir el otro yo que llevamos adentro. Siempre nos detenemos, siempre no queremos avanzar en estas cosas. ¿Por qué? Es difícil dar, ¿sí? A veces es difícil dar. Podemos hablar económicamente, podemos hablar espiritualmente de las cosas que nosotros podemos rendirle a Dios, ¿sí? Este joven estaba en un gran problema en ese momento. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que se fue muy, pero muy triste. ¿Por qué? Porque no pudo rendir su intelecto. Segundo lugar, hermanos, en segundo lugar, el joven no pudo rendir sus emociones. El apego a la riqueza, hermanos, era mucha. Era el más grande, eran las cosas más grandes que tenía en este mundo. Dice ahí en 1 Timoteo 6:10, a ver si es de memoria. ¿Qué lo tiene, hermano? ¿Sí tiene 6? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dijo un hermano la vez pasada, si yo tengo el dinero debajo de la cama, ¿dónde está mi amor? Debajo de la cama. Si lo tengo en el colchón, pues ahí está todo todo el amor, ¿verdad? Todo el amor ahí lo tengo. Este joven así era, tenía todo su amor en el dinero. Por eso no pudo hacer nada, no pudo seguir los mandamientos de Dios. Tercer lugar, hermanos, no pudo rendir su voluntad. Era difícil hacer la voluntad de Dios. Era para él, hermanos, para este joven era un conflicto servir a Dios o servir las riquezas. Como hombre religioso él conocía de Dios, pero lo que pedía Jesús, hermanos, era demasiado para él. No solo era cuestión de ir y vender todo lo que tenía, sino que había que volver y seguir a Jesús, ¿sí? Por eso cuando dijo esto, muchos de los apóstoles dijeron, pero nosotros hemos dejado todo, ¿sí? Eso es seguir a Jesús, dejar todo, ¿sí? Tenía que seguir a Jesús como un mendigo, ¿sí? Porque Jesús dice la palabra que no tenía ni dónde recostar su cabeza. En estos tiempos, muchos de los que seguimos a Dios, a veces que hay muchos hermanos que sí hay algo, ¿verdad?, de dinero. Ahí están
tienen buen trabajo, gracias a Dios, pero a veces no estamos dispuestos a dar, ¿verdad? A veces no estamos dispuestos a decir, ¿sabes qué? Hay un hermano que necesita y vamos a darle todo, ¿verdad? Ese es en cuestión, hablando en cuestión material, pero también en cuestión espiritual, a veces no estamos dispuestos a dar todo a Dios, no estamos dispuestos a entregarnos todo a Dios. ¿Por qué? Porque hay otro ser interior en nosotros que a veces nos detiene. A veces dice, no lo hagas. Si lo vas a hacer, vas a batallar, va a ser difícil. Y si no vas a poder, ¿qué van a decir de ti? ¿Verdad? Siempre hay algo en nosotros que nos detiene para hacer algunas cosas. Es así, hermanos, que hemos llegado a ver estos dos personajes, Abraham y el joven rico. Uno terminó gozoso delante de Dios y el otro terminó triste. Es por esto, hermanos, que el fin de estos dos personajes, vemos la gran diferencia, hermanos. Abraham, ¿dónde está Abraham? En el paraíso. ¿Dónde está el joven rico? No es parábola, ¿verdad? ¿Dónde está el joven rico? Sufriendo, hermano. Lo más seguro es sufriendo, porque así lo vemos. Ya no nos dice nada la palabra si volvió, ¿verdad? Pero ahí está la gran diferencia, hermano. El que obedece y el que desobedece, ¿sí? El otro pudo rendirse así a Dios y el otro no quiso. Simple y sencillamente dijo, bueno, yo no soy de aquí, me voy. Se fue, ¿sí? No pudo rendirse a Dios. A estos dos, hermanos, solo les faltaba una cosa. Una sola cosa les faltaba, la cual consistía en sacrificar, y el otro consistía en vender todas sus propiedades. Y, hermanos, por ahí dice un comentario, hermanos, dice que allá en la India, hermanos, estuvo una persona, hermanos, un mendigo que andaba en la calle, ¿verdad? Como le dicen, un pordiosero, ¿verdad? Andaba en la calle y en la mañana salió a la calle, ¿verdad? Y una señora dice que le andaba pidiendo comida y le dio un tazón de arroz, y ese tazón de arroz lo guardó aquí en la cintura, ¿verdad? Dijo, no, si me lo como ahorita me va a dar hambre más en la tarde, mejor lo guardo aquí, quizás a mediodía me dé más hambre, pues a esa hora como, ¿verdad? Y andando ahí en la calle, hermanos, dice que viene escuchó gritos, ¿verdad? Y le dijeron, viene el rey, y empezó a gritar para que el rey le hiciera caso. Y tanto fue la insistencia, hermanos, que se bajó el rey y fue al pordiosero y le dijo, ¿qué necesitas? Dice, dame una moneda, nada más una moneda te pido. Y el rey le dijo, ¿y qué me das a cambio? Y el pordiosero empezó y dijo, pues, si le doy todo el tazón de arroz, ¿con qué me quedo? Y si me va a dar hambre en la tarde. Empezó sus ideas el pordiosero, y saca cinco granitos de arroz y los pone en el suelo, ¿verdad? Luego el rey sacó 5 monedas de oro y los puso ahí en el suelo también, ¿verdad? Y se fue. Y después el pordiosero se dio cuenta de que había 5 monedas de oro, y dijo, si hubiera dado todo el tazón de arroz, ¿cuánto oro no tendría? Hubiera salido de pobre hoy mismo. Y empezó a ponerse triste, empezó a llorar. Dijo, ¿por qué no di todo el arroz que tenía? ¿Verdad? Estas cosas, hermanos, podemos aplicar a nuestras vidas, ¿sí? El rey de todo, el dueño de todo, hermanos, nos está pidiendo algo, ¿verdad? Nos está pidiendo cosas sencillas que cualquier hombre lo pueda hacer, pero a veces no lo hacemos, hermanos. A veces nos detenemos, a veces por miedo, a veces por egoísmo, por muchas cosas, hermanos. Siempre tenemos algo para no avanzar hacia adelante, ¿verdad? Entonces, hermanos, quizás nosotros en este momento estemos fallando, quizás no estemos entregados totalmente a Dios,
es tiempo de entregarnos a Dios. Quizás nos falte una cosa, como lo que le faltaba al joven rico. Hoy es el día, hermanos, de entregarnos a Dios. Si ya llevamos años dentro de la iglesia y no hemos avanzado, aún es tiempo de ponernos en paz con Dios. Quizás Dios nos ha traído pruebas, nos ha traído dificultades en nuestra vida. Podemos tomarlo como una manera de reprensión. Y si no hemos hecho nada, hermanos, vamos a empezar a cambiarnos. Empecemos a dar todo, hermanos, lo que Dios nos pide. Quizás estemos batallando, hermanos, con un vicio. Por esa cosa, hermanos, podemos perder nuestra salvación. ¿Sí? Por una mínima cosa podemos perder el gozo, como lo hizo Abraham. Quizás por una cosa, como le pasó al joven rico, podemos separarnos de Dios para siempre. Si esa cosa, hermanos, la quitamos de nuestro camino, podemos alcanzar la vida eterna. A veces por una mínima cosa, hermanos, a veces casi insignificante, por una mentira, por un vicio, por un mal carácter, por amor al dinero, por amor al trabajo. Muchas cosas, hermanos, que a veces estamos fallando allí, que a veces no queremos rendir todo nuestro intelecto, todas nuestras emociones, toda nuestra voluntad, dejar a un lado estas cosas, hermanos, porque esos nos pueden estorbar para llegar a heredar la vida eterna. Entonces, hermanos, vamos a escoger a cuál de los dos podemos, cuál de estos dos personajes tiene mejores ejemplos, Abraham o el joven rico. Yo os invito, hermanos, que sigamos adelante. Espero que este tema, muy sencillo, hermanos, muy corto, que sea de edificación, para que nos demos cuenta, hermanos, en nuestras casas podemos leer estos libros acerca de Abraham, toda la historia de Abraham, acerca del joven rico, y más adelante nos explica cómo estuvo este joven rico. Nos dice que se fue muy, pero muy triste, y no nos vaya a pasar esto a nosotros, hermanos, cuando venga el Señor y nos encuentre desocupados, nos quedaremos tristes para siempre. Que Dios los bendiga, hermanos.